Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablarles sobre las bobinas DIS. Este componente es el que reemplaza al distribuidor convencional. A la vez, vamos a dar su análisis con el multímetro, el escáner y el osciloscopio. Acompáñame a verlo. Vamos a comenzar a hablar sobre nuestra bobina DIS, cuyo nombre proviene del término Distributorless Ignition System, o sistema de encendido sin distribuidor. Es un componente fundamental del sistema de encendido electrónico de los vehículos. Su función principal es transformar el voltaje de la batería, que normalmente es de 12 voltios, en un alto voltaje que puede superar los 20.000 o incluso 30.000 voltios, para que de esta manera pueda producir la chispa en las bujías e iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible dentro de los cilindros. A diferencia de los sistemas convencionales que utilizaban un distribuidor mecánico, la bobina DIS elimina este elemento y permite un control más preciso del encendido, reduciendo el mantenimiento y mejorando la eficiencia y confiabilidad del motor. Estas bobinas trabajan bajo el principio conocido como chispa perdida. Este sistema utiliza dos bobinas internas. Una alimenta los cilindros 1 y 4, mientras que la otra alimenta los cilindros 2 y 3. Cada vez que una de estas bobinas genera una descarga, produce dos chispas de manera simultánea. Una de ellas ocurre en el cilindro que se encuentra en la carrera de compresión, donde realmente se produce la combustión, mientras que la otra se genera en el cilindro que está finalizando la carrera de escape, razón por la cual se denomina como chispa perdida, ya que no participa en el proceso de combustión. Por lo que, para comprender mejor su funcionamiento, es importante conocer sus componentes internos. La bobina está formada por una carcasa de material aislante que protege todos los elementos, un núcleo de hierro laminado que concentra el campo magnético, un bobinado primario compuesto por pocos alambres en forma de espiral, pero de un diámetro mayor, también un bobinado secundario formado por miles de alambres en forma de espiral, pero son más delgados. Por otro lado, tenemos los terminales de alimentación, los terminales de salida hacia las bujías y el conector eléctrico, que estos son los que reciben la señal de control proveniente de la PCM. Todos estos elementos trabajan conjuntamente para transformar la energía eléctrica de bajo voltaje en energía necesaria para producir una chispa de alta intensidad. Todo esto comienza cuando la PCM recibe información de diferentes sensores del motor, especialmente del sensor de posición del cigüeñal, o conocido como CKP. Con esta información, la computadora determina el momento exacto en el que debe producir la chispa. En ese instante, la PCM permite el paso de corriente por el bobinado primario, generando un campo magnético alrededor del núcleo de hierro. Cuando la PCM interrumpe repentinamente esa corriente, el campo magnético colapsa de forma muy rápida y, debido al principio de inducción electromagnética, se generará un voltaje muy elevado en el bobinado secundario. Este alto voltaje viaja hacia las bujías correspondientes, produciendo la chispa que inicia la combustión dentro del cilindro. Finalmente, para que todo esto sea posible, es importante la medición previa de la resistencia de la bobina DIS. Esta es muy importante porque nos permite verificar el estado de los bobinados internos, tanto del circuito primario como el secundario. Si la resistencia se encuentra fuera del rango especificado por el fabricante, puede indicarnos la presencia de un bobinado abierto, un cortocircuito o deterioro del mismo. En este caso, pues, se diagnosticó en un Chevrolet Aveo activo 1.4. La resistencia del bobinado primario suele encontrarse en un rango aproximado de 0,4 a 1 ohmio, mientras que la resistencia del bobinado secundario generalmente oscila entre 5 kΩ y 15 kΩ, dependiendo del fabricante y modelo del vehículo y de la bobina, pero en este caso consideramos del Aveo activo. Hola, hoy vamos a presentarte el diagnóstico de la bobina de encendido. Como podemos observar, su ubicación es
casi a la medida del cabezote, ¿sí? Vamos a medir, este es su socket, vamos a medir su alimentación y las señales que es para cada bobina, ¿sí? Bobina A y bobina B. Medimos con el multímetro cada uno de los pines. En el pin de la mitad se observó una alimentación de 12.25. Esta energía es proveniente de la batería, por lo que esta alimentación va a ser partícipe con el bobinado primario. Por otro lado, para saber que la bobina está trabajando correctamente, es importante ver sus resistencias del bobinado primario. Esto lo hacemos en el pin número 1 y en el pin número 3. Esta resistencia nos dio un valor similar. Es debido al rango óptimo que nos presenta el fabricante respecto al vehículo. Como podemos ver, tenemos 0.8. Recuerden, como habíamos mencionado anteriormente, el rango de la resistencia que tiene que mantener el bobinado primario de este vehículo es de 0.4 a 1 ohm. Esto nos ayuda a evidenciar que no tenemos problemas con el bobinado interno o tal vez que se encuentre en algún corto. También es importante verificar la resistencia de nuestro bobinado secundario. Aquí se puede identificar conectando el multímetro en los terminales de la salida de corriente de alta tensión. En este caso, como podemos observar, tenemos una resistencia de 6.11 kiloohms. No hay que olvidar que el bobinado secundario se realiza en kiloohms la medida. Este vehículo nos presenta un rango de entre 5 a 15 kiloohms, lo que evidencia que está trabajando correctamente. Siendo el caso que no presentara un valor como lo presentamos anteriormente, de acuerdo al rango, o en el multímetro presentaría un símbolo de infinito, evidenciaría que la bobina interna está quemada o rota, por lo que por los terminales de salida de corriente de alta tensión no produciría una chispa. Por lo que vamos a aclarar que esta bobina es un tipo de actuador electromagnético. Su función principal es actuar como un transformador que recibe una señal y convierte el bajo voltaje de la batería en alta tensión necesaria para generar la chispa de la bujía e iniciar la combustión. Algo adicional que pudiéramos tener para nuestros diagnósticos es nuestra punta lógica casera. Esta de aquí nos pudiera ayudar a medir nuestros polos positivo y negativo, sea en el caso para evitar desconectar algún sensor o ver alguna corriente en donde pueda facilitarnos saber qué tipo es positiva o negativa. En este caso, en la bobina, pues nos va a dar solo lo que es la alimentación. Como podemos observar, el verde consideramos como positivo, pero como habíamos mencionado anteriormente, la masa viene desde el chasis. Entonces, como pueden observar, se prende el negativo, que es el azul. A ver, entonces aquí tenemos el diagrama de una bobina, ¿sí? Que es de chispa perdida. Tenemos la bobina A y la bobina B. Entonces, por ende, tenemos dos tipos de señales, ¿sí? La señal que nos entra a la bobina A y la señal que nos entra a la bobina B. Y eso, como podemos ver aquí, en el osciloscopio. Entonces, ¿qué es lo que queremos evidenciar con estas señales vistas en el osciloscopio? Tengamos en cuenta que la de color celeste la denominemos bobina A y la amarilla bobina B, pero estamos trabajando con el bobinado primario. Como habíamos visto anteriormente en sus resistencias, tenemos un mismo valor, por lo que igualmente vamos a obtener una misma gráfica. Entonces, como habíamos escuchado anteriormente, estas son de chispa perdida. ¿Por qué? Porque estas botan dos chispas simultáneamente. Una cuando detecta que el cilindro se encuentra en la carrera de compresión. Por otro lado, a la chispa que se la denomina como perdida, se detecta cuando el cilindro se encuentra en la carrera de escape. Es por ello que en la gráfica presentada en el osciloscopio vamos a observar que vamos a obtener una chispa tras otra, pero se evidenciará en que está trabajando mediante el funcionamiento explicado
anteriormente. Estas no pueden encajar, es decir, que estén en la misma posición o en línea recta o que se les vea iguales, debido a que puede ser un problema en que ocasione una contraexplosión en el mismo cilindro. Entonces, hablemos un poco sobre lo que nos quiere demostrar la gráfica del bobinado primario. Al inicio, como podemos observar, tenemos nuestro ángulo de Dewey. Es el periodo medido en milisegundos. Esto es cuando la PCM activa a la bobina para que acumule energía en su campo magnético antes de generar la chispa, para así luego pasar a la saturación, que es el pico que podemos observar. Por otro lado, en la parte inferior contamos con una gradita. A esa se le denomina como el tiempo de quemado. A esta también se la puede observar en milisegundos. Cuando el vehículo aumenta sus RPMs, esta tiende a disminuir. Esto se debe a que hay mucha presión dentro del cilindro y va a haber más velocidad. Entonces la chispa va a consumirse más rápido y va a durar menos. Por lo contrario, es en que en ralentí la presión va a ser menor dentro del cilindro y la chispa va a fluir más fácil y durará un tiempo mayor. Finalmente vamos a verificar los posibles códigos de falla que nos presentaría la bobina en este aveo activo. Por lo que tenemos el P0300. Este nos dice que la PCM detecta una combustión irregular en uno o varios cilindros. Generalmente ocasiona esto por una pérdida de intensidad en la chispa o una interrupción del sistema de encendido. También tenemos el P0301, que nos menciona que se registra cuando la combustión del cilindro 1 no ocurre de manera eficiente, debido a la deficiencia de la chispa. También tenemos el P0302, que nos dice que la PCM identifica una combustión incompleta o inexistente en el cilindro número 2, como consecuencia una anomalía o problema en el sistema de encendido. También tenemos el P0304, que dice que genera cuando el cilindro 4 presenta una combustión irregular debido a una falla en la entrega de alto voltaje hacia la bujía. Finalmente, el P0351, que nos dice que la PCM detecta un problema eléctrico en la bobina correspondiente al primer circuito de encendido.